Hola, soy Guillermo Tell y después de muchos tiempos sin contarles ningún cuento, hoy vuelvo a la carga con 3 cuentitos sacados del libro Mentiras, Falacias e Iniquidades de El Imperio de Speleta. Como habíamos ya contado de los 10 primeros, hoy vamos con el capítulo 11, 12 y 13. Para aquellos que son fieles seguidores de estos cuentos, les recuerdo que el cuento 11 inevitablemente está conectado con el 10, así que si no se acuerdan de lo que decía el 10, por favor vuelvan a escucharlo. Bueno, vamos adelante con los cuentos. Capítulo 11. Bruno. La siguiente y última anécdota está inevitablemente relacionada con la anterior, y es la que fehacientemente ha generado todo tipo de suspicacias y especulaciones acerca de una nueva y posible reiteración de los sucesos. La similitud de los hechos acaecidos con la madre de Bruno, el nombre es ficticio y fue modificado por razones obvias, nos remiten irremediablemente al caso de la madre de Josecito y nos permiten especular que, cuando las condiciones sean las adecuadas, el fenómeno volverá a repetirse. Según se sabe, y hasta donde se conoce, la madre de Bruno era una mujer extremadamente buena, tan buena que hasta parecía que no debería estar en este mundo, donde la maldad arrecia y la bondad es una especie en vías de extinción. Una mujer cuya bonomía no se limitaba a su círculo familiar, sino que era reconocida en toda la comuna como una mujer de calidad humana superlativa. Aunque más tarde se supo que no era así, Bruno fue criado como hijo único y tal vez por esta razón la relación con su madre también era especial. Las relaciones madres-hijos siempre son únicas, pero dadas las características de la mujer y el hecho de que Bruno fuera su único hijo, hacían de esta unión algo particularmente poderoso. La cuestión es que cuando Bruno contaba con unos 5 años, a la madre le detectaron cáncer de mama. El problema fue que cuando quisieron detenerlo ya era tarde. De la mama pasó a los ganglios y de ahí al resto del cuerpo, transformándose en un mal irrefrenable. El calvario de esa lucha con final anunciado duró 8 años. 8 eternos años en los que Bruno, desde su ingenua mirada infantil, descubrió todas las miserias del mundo. La gente que ante las complicaciones desaparece, el drama familiar de tener un enfermo en casa que va enfermando a toda la familia, las complicaciones que genera el hecho de que mamá esté enferma, el desgaste de los más cercanos sabiendo que el esfuerzo no redundará en beneficio alguno y aunque parezca menor comparado con el resto, cómo la economía doméstica se desbarranca detrás de supuestos tratamientos milagrosos. Finalmente, y tras una larga agonía, la madre de Bruno falleció un cálido 28 de febrero, y las exequias fueron preparadas para el día siguiente, 29. No hubo velorio porque las condiciones en las que estaba el cuerpo eran sencillamente impresionantes. El deterioro físico y moral, pero no intelectual de la madre de Bruno, fue generando en una extraña sensación de bronca mezclada con impotencia e injusticia. Como su madre seguía totalmente lúcida a pesar del desmoronamiento de su mundo, Bruno no podía evitar pensar en que toda la situación era un tremendo error, que Dios, en su hipotético plan universal para todas las cosas, se había equivocado en el papel que le había tocado representar en esa obra a su mamá y por ende a él mismo. Si así no fuera, ¿cómo se podía entender que una mujer tan buena fuera castigada en vida con semejantes atrocidades de dolor? ¿Por qué un alma tan noble como el de su madre debería haber quedado encerrado dentro de esa mortaja amorfa en la que se había transformado su cuerpo doliente? ¿Qué culpa debía expiar su madre para tener que sufrir tanto ella como su familia cercana? Su mente infantil no encontraba respuestas a cuestiones tan profundas. Su incipiente religiosidad, inculcada justamente por su madre, entró en una espiral descendente de la cual ya nunca pudo salir. El enojo de aquellos tiempos lo transformó para siempre en un hombre que ya nunca vería con buenos ojos nada de lo que sucediera en el mundo. Lo transmutó a una persona oscura, aciaga,
parca y reacia a establecer relaciones de largo alcance, ya que sabía que en algún momento podría volver a perder a sus seres queridos, y la mejor forma de no perder es no tener. El momento del entierro, un día 29 de febrero, nublado, caluroso y muy pesado, estaban solos, él y su padre, frente al pozo donde descendería el féretro con su madre. Tanto tiempo habían pasado de martirio que, despacio pero sin pausa, todos los amigos y familiares se fueron alejando de la familia. En los últimos meses ya nadie iba a visitarlos y a colaborar con ellos, aunque más no sea de la forma más nimia. Habían entendido que estaban solos para todo y que tal vez, según la retorcida forma de ver las cosas que tienen los religiosos, esta era también una prueba más que Dios les ponía en el camino para demostrar vaya uno a saber qué cosa. La cuestión es que debido a los costos de todo tipo de tratamiento para paliar el dolor, la pobreza a la que habían llegado era tal que no tenían ni siquiera para comprar una flor. A los años de tristeza y sufrimiento le sumarían la despedida más triste. En ese momento, el dolor de Bruno fue tal que lo único a lo que atinó para no gritar de bronca fue a cerrar los ojos y bramar para sus adentros. ¿Dónde estás, Dios? ¿Dónde estás? El relato de Bruno acerca de lo que sucedió a continuación es, en todo, parecido a lo que le pasó a la madre de Josecito. La brisa fresca sobre su cara, la visión de un jardín paradisíaco, flores de colores y diseños exóticos para su conocimiento de niño, la tumba de su madre dentro de un prado de un verde irreal, su padre caminando hacia un bosquecito de donde salen dos nenas angelicales y le dan un ramo de flores como nunca había visto. Luego de que el padre intercambió algunas palabras con las chicas de luz, palabras que él no oyó, se despidió de ellas con un beso, se dio vuelta dándoles la espalda y se dirigió hacia Bruno. En ese momento la visión desapareció. De nuevo estaban solos en el borde del pozo que contenía el cadáver de su madre. La sorpresa en la cara de Bruno no se replicaba en la del padre, que por el contrario mostraba una paz tremendamente contrastante con las peripecias vividas durante los últimos tiempos. Las familias de Bruno y de Josecito no se conocían y nunca se conocieron, y estas historias se hicieron públicas a través de los empleados del cementerio. También se cayó en la cuenta de que las fechas de los acontecimientos no eran aleatorias y que evidentemente existía una extraña relación entre ambos que no se podía explicar a través de los conocimientos de las ciencias terrenales. Un último detalle ahondó aún más el misterio. Investigadores de lo paranormal aseguran haber descubierto en los registros de las maternidades de Speleta que tanto la madre de Josecito como la de Bruno habían perdido sus respectivos primeros embarazos. En ambos casos, las en ese momento madres primerizas sufrieron muchas complicaciones en los embarazos de mellizas que lamentablemente fallecieron al momento de nacer. En un caso, el trastorno sufrido desencadenó el cáncer. En el otro, transformó el carácter de la mujer hacia una introspección de la cual ya nunca pudo salir. Capítulo 12. La inundación. La humanidad, como conjunto, ha demostrado a lo largo de su historia que nunca aprende nada y vuelve inevitablemente a cometer los mismos errores una y otra vez. Los espeletenses, como máximos exponentes de la especie humana, conjugan en sus personas todas las virtudes y defectos de los bípedos implumes, pero sobre todos estos últimos. Como toda urbe del primer mundo que se precie de tal, Speleta también ha sufrido el flagelo de la contaminación ambiental. Por supuesto, él mismo ya ha sido superado gracias a las pericias de sus mentes más brillantes. Sin embargo, es digno destacar que en alguna de las razones que motivaron la eliminación de la contaminación no fueron las claras determinaciones de algunos prohombres de la zona, sino que éstas tuvieron un justificativo de índole climático. Durante el monzón del año 54, fue tanta el agua caída que los sistemas normales de drenaje pluvial se vieron colapsados. No era que estos estuvieran subdimensionados, sino todo lo contrario, ya que en su momento se habían construido unos drenajes dignos de desagotar el diluvio universal y con cuya obra se justificó el tremendo desfalco de varias gestiones administrativas.
El verdadero motivo detrás del colapso fue que los desagotes estaban tapados de basura. Sumado a eso estuvo el tremendo temporal. Fue tal la precipitación que el curso de agua natural más importante de la región, el arroyo Jiménez, se desbordó inundando con sus, en aquellos tiempos, malsanos efluvios, toda la ciudad. Fue tan violento el pasaje de agua por todas las zonas inundadas que la parte posterior del cementerio que daba al arroyo fue literalmente barrida por el líquido elemento. El paredón del fondo cedió ante el embate de la corriente y el arroyo se ganó dentro del predio mortuorio, llevándose a la rastra a sus eternos moradores que flotaban en sus extravagantes y unipersonales botes de madera. Personas incautas que subestimaron la fuerza de la correntada fueron engullidas por el torrente, pasando a formar parte de la extraña flota de inertes navegantes que parecían correr una carrera hacia la desembocadura de la vena fluvial. Como el arroyo estaba impúdicamente contaminado, a los fines prácticos era una cloaca a cielo abierto. Cuando éste volvió a su cauce normal, la preocupación de la población no se posó tanto en la reconstrucción de lo que la inundación había destruido, sino en qué hacer con toda la basura que el curso de agua había arrastrado y depositado dentro de las viviendas. En esa parte es donde entraron en juego las mentes más brillantes de la población espeletense. Como en todo proyecto ingenieril, es importante establecer claramente la relación costo-beneficio entre lo que realmente es y lo que debería ser. Por un lado, se evaluó la capacidad de enseñar a la gente a no contaminar. Esta tarea insumiría un largo tiempo debido no tanto a lo dificultoso del trabajo, sino al hecho de que es muy difícil hacerle cambiar a la gente sus costumbres. Inclusive se contempló la posibilidad de que esto fuera realmente imposible, ya que la gente se preguntaba por qué debería cuidar el medio ambiente si nunca antes en su vida lo había hecho. El humano es un animal de costumbre y es más probable que muera antes de que modifique alguna actitud incorporada en su acervo cultural. A raíz de lo anterior, se estableció que era más costoso hacerle entender a la gente que debía dejar de contaminar que eliminar el arroyo, por lo que se optó por esta última medida. El arroyo fue canalizado, entubado y desviado hacia una comarca vecina que, debido a su atraso social y cultural respecto de Espeleta, no atinó a hacer ningún tipo de reclamo. De esta manera, los ciudadanos espeletenses podían seguir contaminando, pero sin sufrir las consecuencias de sus miserables actos. Parafraseando al viejo adagio, muerto el arroyo, se acabó la mugre. Capítulo 13. La ballena. La naturaleza, en su infinita oferta de situaciones variopintas, a veces nos ofrece espectáculos de una belleza inigualable y a veces nos muestra la cruel cara de la muerte como un fotograma más de la interminable película de la vida. Cuando esa muerte se debe al accionar de depredadores naturales, uno no se sorprende de los sucesos, ya que los animales hacen lo que están preparados para hacer. Pero cuando en esa muerte están implicados los humanos, la situación cambia radicalmente. A fines de la década del 60, apareció varada en las costas de Espeleta una ballena franca austral. Los pescadores de salmón rosado de los mares espeletenses fueron los primeros en realizar el avistaje, pero rápidamente la voz se corrió por la zona y la bestia se transformó en un atractivo turístico al cual acudía a ver gente desde grandes distancias, inclusive desde las comarcas aledañas a la gran urbe. Por supuesto que este enorme gentío fue aprovechado por los oportunistas de turno que inmediatamente aparecieron vendiendo souvenirs de ballena, remeras con la foto del monstruo y pósters gigantes con la fecha impresa del anómalo suceso. Tampoco faltaron los místicos y apocalípticos que gritaban entre la muchedumbre que esto era un síntoma del fin de los tiempos. Y obviamente, sacando rédito de la aglomeración de gente, también estaban los pungas para bolsillar a todos los incautos posibles. Debido a los desmanes que empezaron a suceder entre los presentes, se requirió de la presencia de las fuerzas del orden, por lo que se informó raudamente a las autoridades policiales. La policía entendió fácilmente que la mejor forma de eliminar los disturbios era sacarse a la ballena de encima, pero sin saber qué hacer con el cetáceo, avisaron a la Secretaría de Protección de la Fauna.
La Secretaría de Protección a la Fauna argumentó que el animal no era característico de la zona y por ende desconocían el manejo que el mismo requería, por lo que entendieron que el asunto no estaba dentro de su responsabilidad y llamaron a la Guardia Costera. La Guardia Costera ató por la cola al desahuciado animal e intentó arrastrarlo hacia aguas profundas, pero se percataron de que sus naves no tenían la potencia suficiente y dijeron que el acarreo de grandes pesos por vía fluvial no era su trabajo y dieron aviso a las dragadoras del río que podían manejar con fluidez el tonelaje en cuestión. La empresa dragadora aclaró que lo suyo eran los áridos y no el material viviente, por lo que se deslindó la responsabilidad en el zoológico de la región. El zoológico explicó, en forma contundente, que no tenía espacio disponible para semejante espécimen, por lo que creyeron conveniente involucrar a la municipalidad para guardarlo en el galpón municipal. Los municipales estaban de paro, por lo que a esa altura y ya transcurrido varios días de gestión administrativa, el animal, si alguna vez llegó a tener esperanzas de salvarse, las perdió definitivamente. Finalmente, y ante la impavidez de las autoridades, los pescadores decidieron carnear a la bestia y vender su carne como un manjar exótico. La orgía de sangre excitó aún más a la ya de por sí agitada muchedumbre que se volcó salvajemente sobre el animal para destazarlo por completo. Al día de hoy no se sabe a ciencia cierta si el animal estaba realmente muerto o si aún respiraba. Los viejos sobrevivientes de aquella salvajada dicen que el asado de ballena era exquisito, y algunos hasta justificaron a los japoneses y noruegos que todavía siguen alimentándose de estos plácidos mamíferos. Varios días más tarde llegaron al lugar algunos científicos del museo local interesados, aunque más no sea por el esqueleto del infeliz animal, pero ya los huesos habían sido vendidos como recuerdo del extraño evento natural. También empezaron a circular amuletos de hueso de ballena que, de acuerdo a los nigromantes locales, eran excelentes para recuperar la virilidad. Casualmente, estos últimos se agotaron abruptamente. Aún pueden verse en algunas casas cercanas a la costa juegos de jardín hechos con vértebras de ballena.